Buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan por la señal de 106.7. Bienvenidos a su programa Noticias del Momento. Con mi compañera Andrea Ibarra y yo, Jennifer Rosales, el día de hoy, 17 de julio de 1928, les informaremos sobre las siguientes noticias. Junto a mi compañero Antonio Ugarte, les informaremos sobre el progreso del levantamiento armado de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa en contra de las reformas del expresidente Plutarco Elías Calles. A tan solo 7 días de la elección del presidente Álvaro Obregón, junto a nuestro compañero Carlos Ríos, resumiremos los procesos electorales en esa contienda y hablaremos sobre el periodo presidencial que tuvo el actual presidente Álvaro Obregón hace 8 años, para comparar con los planes que tiene para este nuevo cuatrienio. Recordaremos también la gran manifestación estudiantil mexicana que hubo hace 6 meses en contra de la intervención de Estados Unidos en Nicaragua. Haremos un recuento de los daños sobre los 2 terremotos que se han presentado en el estado de Oaxaca y la Ciudad de México. Nuevamente les damos una cordial bienvenida y comencemos con la información. Empecemos con la información que les traemos sobre esta rebelión clerical. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Antonio Blanco. Buenas tardes al auditorio, y como ya dijo Andrea, empezamos. Bueno, se ha concluido que los conflictos entre la Iglesia y el gobierno llevan ya desde hace años, en los que se han desarrollado ideas rencorosas entre estas. ¿Esto es en serio? Sí, después de haber terminado la guerra de reforma en manos del presidente Benito Juárez, se llevó a la práctica una serie de medidas que proclamaban la separación entre la Iglesia y el Estado. Se disminuyó el papel social de la primera, se confiscaron todas las propiedades eclesiásticas y se abolió las órdenes monásticas. Durante la dictadura del general Porfirio Díaz, el conflicto entre la Iglesia y el Estado se calmó un poco, y durante este tiempo la Iglesia aprovechó para realizar en México una segunda evangelización, desarrollando numerosos movimientos que pretendían renovar la Iglesia. La Iglesia estaba en plena expansión cuando comenzó la Revolución, pero en 1910, tras la victoria de Carranza, se promulgó una nueva constitución en donde se estableció una política de intolerancia religiosa y se privó a la Iglesia de toda personalidad jurídica. A pesar de esto, los católicos no ofrecieron una respuesta violenta cuando la Constitución entró en vigor y se optó por iniciar una lucha pacífica para modificar aquellas partes que les afectaban directamente. Ya veo, pasando a tiempos más actuales, esta rebelión podríamos decir que estalló con el gobierno de Plutarco Elías Calles. ¿Podrías resumir para nosotros este conflicto entre Calles y la Iglesia? Claro, en 1924, Calles complicó más la relación entre el gobierno y los católicos. Calles proponía un nacionalismo nuevo en los cuales los ciudadanos no deberían lealtad a nadie más que al propio Estado. Calles intentó crear una iglesia en la que se proponía seguir la misma doctrina católica pero sin relación alguna con el Papa, pero falló gracias al pueblo católico, hecho que ocasionó que un gran número de católicos se movilizaran para defender a la Iglesia. Como ya sabemos, el 1 de agosto de 1926 entró en vigor la Ley Calles. ¿Podrías decirnos cómo empezó esto y de qué trata la ley? Varios grupos de católicos se juntaron para formar la Liga Nacional para defender a la Iglesia. En marzo, ellos pretendían conseguir la libertad religiosa, sin embargo se declaró ilegal por lo que tuvieron que trabajar clandestinamente. En febrero se había publicado un artículo en el periódico El Universal que tenía varias declaraciones hechas por el arzobispo de México, José Mora del Río, donde rechazó el anticlericalismo de la Constitución. Calles tomó esta publicación como una ofensa, así que ordenó al Congreso reglamentar el artículo 130, al cual se le dio el nombre de la Ley Calles. En este artículo se demanda la clausura de escuelas religiosas y la expulsión de sacerdotes extranjeros. También se limitó el número de sacerdotes e incluyó también los delitos relativos a la enseñanza, haciendo desaparecer la libertad religiosa y el derecho de educar a las personas en la fe. Entiendo. Tengo entendido que los obispos de México emitieron un comunicado avalado por Roma. ¿De qué trataba? En este comunicado se anunciaba la suspensión de cultos a partir del día 1 de agosto, justamente el día que entró en vigor la Ley Calles. Pero aún así, el pueblo mexicano, que es muy católico, se congregó en la iglesia un día antes para celebrar muchos bautizos, matrimonios, etc. ¿No es así? Sí, es cierto. Bueno, creo que con esto hemos abarcado todo, pero los mantendremos al tanto de esta situación entre la Iglesia y el Estado. Agradecemos a nuestro compañero Antonio por esta pequeña entrevista. De nada, cualquier cosa les informamos. Que tengan un buen día.
compañeros Antonio y Andrea por esta pequeña entrevista, pero muy completa. Bueno, tengo aquí a mi compañero periodista Carlos Ríos, con quien compartiré opiniones acerca del periodo de gobierno hace 8 años de Álvaro Obregón, y analizaremos también su campaña presidencial por la que fue electo hace 7 días como presidente de la nación, aludiendo que para poder hacerlo tuvo que reformar los artículos 82 y 85 de la Constitución para poder reelegirse. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio y gracias por haberme invitado a la transmisión. Pues primeramente vamos a dialogar sobre lo que fue la presidencia de Obregón del año 1920 a 1924, para así analizar la que tiene planeada para este cuatrienio. Recordamos que se convirtió en presidente de México el día 1 de diciembre de 1920. Carlos, ¿nos podrías decir cuál fue para ti el proyecto más importante durante su administración? Bueno, para mí fue la restitución del antiguo Ministerio de la Instrucción Pública, que había sido suprimido por Carranza en 1918, aunque esta institución renació con el nombre de Secretaría de Educación Pública, dirigida por José Vasconcelos, creada en 1921. Creo que Obregón tomó una gran decisión al poner a Vasconcelos como director de la institución, pues él es un intelectual que desde le dieron el cargo ha iniciado un ambicioso proyecto de difusión cultural en el país, con programas de instrucción popular, edición de libros y promoción del arte y la cultura. Desde esa plaza, Vasconcelos efectuó su plan de fundación de escuelas rurales y la formación de nuevos maestros. Para ti, ¿cuál es el proyecto más importante de Obregón? Yo tengo 2 proyectos que, a mi parecer, marcaron el periodo de administración del presidente. Primero está la repartición de tierras a los campesinos del Estado de México y Morelos, como parte de su proyecto de reforma social, y su proyecto de obtener el reconocimiento de nuestro país vecino del norte, Estados Unidos. Ese también es muy importante, ya que el presidente tuvo que hacer ciertas concesiones con Estados Unidos, sobre todo en materia agraria y del petróleo, pues la política nacionalista del artículo 27 constitucional afectaba los intereses de las compañías extranjeras de México. Sí, así es, pero también su periodo se caracterizó por algunos problemas para lograr la estabilidad del país. Claro, creo que después de la revolución de 1910 todos los presidentes han tenido problemas con eso. Con Obregón, primero se presentó el problema de intentar equilibrar las fuerzas políticas imperantes del país, concediendo la amnistía a Francisco Villa y a Saturnino Cedillo, y ha cambiado de rendirse y colaborar en la estabilidad del país y les otorga tierras. También estuvo la rebelión de la Huertista, que inició un año antes de que Obregón terminara su cuatrienio. Adolfo de la Huerta, convencido por algunos de sus partidarios, lanzó su candidatura a la presidencia de la República para el cuatrienio pasado, pero Obregón apoyó a Calles, lo que provocó la rebelión. Aunque a fin de cuentas los de la Huertistas fueron derrotados y su líder salió expulsado a Panamá en 1924, mismo año en que Calles fue electo presidente. Y mientras Calles entraba a la presidencia, Obregón se retiraba a las labores del campo. Bueno, creo que hemos abarcado lo más importante del periodo de Obregón como presidente. Ahora vamos a ver los planes que tiene para esta nueva administración. Uno de los planes que su gabinete ha comentado es el de poner fin al conflicto religioso al que estaban comentando nuestros compañeros Andrea y Antonio, que está deliberando sangre en algunas regiones del país. De hecho, se hizo una reunión en la que asistieron algunos de los enviados de Obregón, con los obispos Ruiz y Flores e Ignacio Valdespino. También nos informó el gabinete que tiene planes para negociar arreglos con los petroleros norteamericanos. Pues parece ser que es toda la información que tenemos de los proyectos para este cuatrienio, aunque la verdad me parecen muy importantes y adecuados a estos tiempos. Yo creo que Obregón traerá una época de prosperidad para México, sobre todo con las relaciones que tiene con Estados Unidos, y tal vez esto ascienda a la economía mexicana. Yo también creo eso, y además creo que México también verá un progreso cultural y educacional, porque está seguro que nuevamente el presidente también tiene planes para la Secretaría de Educación Pública. De información extra tenemos que el presidente asistió a un desayuno organizado por sus partidarios para festejar junto su victoria en las elecciones. Muy merecida se tiene la victoria.
Llegamos al final de esta sección. Agradecemos al periodista reconocido Carlos Ríos por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Pasamos al comercial del día y después de esto tendremos a nuestra compañera Andrea de vuelta con nosotros para continuar con la información. Gracias a ustedes y que pasen una bonita tarde. Audaz es el color de fiesta y juventud. Audaz está de moda, audaz invita al beso. Use Audaz, el tono subyugante de lápiz buque colgate. Audaz pone en sus labios una irresistible invitación al beso. Muy buena investigación por parte de nuestros compañeros Jennifer y Carlos. Pasando a otras noticias, recordemos el hecho ocurrido hace 6 meses cuando Estados Unidos intervino el país de Nicaragua. Esta noticia estuvo muy presente en todos los periódicos de la nación y a causa de esto se realizó una manifestación estudiantil para... Parece ser que nuestros compañeros Elisa Aguilar y Leonardo Quiroz tienen una noticia de último momento. Ellos iban a intentar conseguir una entrevista con el presidente Obregón en el restaurante donde fue a celebrar con sus compañeros esta mañana, pero ahora están aquí en el estudio. ¿Qué tienen para nosotros? ¿Por qué lucen así? Es que sucedió algo que no nos esperábamos. La verdad, no sé qué decir. Todavía estamos asustados de esto. Pero platíquenos, ¿qué pasó? ¿De verdad se encuentran bien? Lucen muy pálidos. El presidente fue asesinado. ¿Qué dijiste? No se entendió bien. El presidente fue asesinado. ¿Qué? Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo estuvo eso? Pues estábamos intentando conseguir una entrevista con el presidente en el restaurante de La Bombilla de San Ángel. Así que entramos al restaurante y estábamos hablando con el hostés. Yo estaba viendo la mesa donde estaba el presidente y sus diputados. Y creo que un dibujante estaba retratando al presidente. Después vi cómo el dibujante sacó su pistola y lanzó disparos al presidente. Yo me lancé al piso, pero alcancé a ver cómo el presidente caía muerto. Creo que los diputados inmediatamente detuvieron al dibujante. Tuvimos mucho miedo, así que nos salimos del restaurante. Afuera, varios policías nos pidieron que nos tranquilizáramos y que esperáramos ahí. Esperamos como 1 hora y media, hasta que finalmente nos pidieron que despejáramos el lugar, así que decidimos irnos. Pareciera que nos están contando una película de suspenso. ¿Así que el presidente está muerto? Sí. Nuestro director nos informa que tenemos que dejar el programa aquí. La información que tenemos para hoy la pasaremos a otro día. Nos vemos en la próxima transmisión.